Hoy le hablaremos sobre los principales síndromes neuropsicológicos globales. En primer lugar, nos referiremos a los síndromes del lóbulo temporal. Para comenzar, hablaremos sobre los trastornos de memoria que se clasifican según el lugar de la lesión. Pueden ser anterolaterales o mediales. Los anterolaterales corresponden a trastornos de memoria semántica, que se manifiesta a partir de los siguientes síntomas: pérdida del significado de las palabras, incapacidad de reconocer objetos y sus funciones. Por otro lado, tenemos la clasificación medial, que tenemos en primer lugar los bilaterales, que corresponde a un trastorno de la memoria episódica. Por otro lado, tenemos los unilaterales, que varía según el lado o el hemisferio en que se produzca el trastorno. Si es que es en el lado izquierdo, correspondería a una afasia, lo cual se manifiesta a través de síntomas como dificultad en el aprendizaje y dificultad en la retención de materia verbal. Y si es que es en el lado derecho, correspondería a una prosopagnosia, que es un déficit importante en el reconocimiento y recuerdo de material no verbal. Y este déficit se puede manifestar en lo visual a través de dificultad para reconocer caras, dibujos geométricos y abstractos, características visuales de los objetos, entre otros. Y en lo auditivo, en dificultad para recordar melodías o ritmos que pueden ser familiares o no familiares. Por otro lado, tenemos la lesión medial de la amígdala, exclusiva de la amígdala, que se manifiesta a través de la dificultad para reconocer o asignar el valor afectivo a los estímulos y como consecuencia tiene dificultad para almacenar la información. Después hablaremos de los trastornos de la percepción visual, que se dividen entre lesiones temporales anteriores y lesiones temporales derechas. En las lesiones temporales anteriores se asocian con un defecto homónimo en el campo visual superior contralateral, y las lesiones temporales derechas se asocian con déficits leves en la percepción visual, como dificultades en la integración de material visual complejo y dificultad para recordar o reconocer caras o fotografías de caras, y dificultades para integrar señales sociales sutiles, como también dificultad para identificar figuras abstractas o superpuestas. Después nos iremos a los trastornos de la percepción auditiva, que se dividen en tres. Está la agnosia verbal o agnosia auditiva verbal, que correspondería al trastorno severo en la percepción y comprensión del habla desde palabras aisladas a cualquier tipo de lenguaje emitido oralmente. Se observa con lesiones bilaterales del córtex auditivo primario y lesiones unilaterales izquierdas. Por otro lado, tenemos la agnosia auditiva no verbal, o de los sonidos, que consiste en una pérdida de la capacidad para identificar sonidos no verbales significantes como una campana. Y por otro lado tenemos la musia, que es la agnosia de la música, y que corresponde a la incapacidad para apreciar o producir música, reconocer o recordar melodías familiares o sordera para los tonos. Es decir, no discriminar entre diferentes tonalidades. Por otro lado, tenemos los trastornos del lenguaje, que corresponden a la afasia de Berlin, la cual se trata de que hay un lenguaje bien articulado, buenas vocalizaciones, pero es confuso, sin sentido, hay confusiones semánticas y con un trastorno de comprensión severo. También tenemos el trastorno del olfato, que son dificultades para identificar olores familiares y para recordar y diferenciar olores no familiares. Y por último, los trastornos del afecto, de la motivación y personalidad, que pueden ser trastornos de la personalidad, como el síndrome de Claire-Bucci, y pérdida, que se pueden traducir a conductas temerarias o inadaptativas. Hablaremos sobre los síndromes que se producen en el lóbulo frontal, que están clasificados en tres: trastornos del control motor, trastornos cognitivos y trastornos del comportamiento. En los trastornos del control motor se encuentran, en primer lugar, las lesiones del córtex de la corteza motora, que se dividen en lesiones del córtex motora primaria y suplementaria izquierda. La primaria es una parálisis del predominio facio-braquial. En segundo lugar, la suplementaria izquierda corresponden a trastornos del lenguaje que se clasifican según su duración. Los trastornos paroxísticos corresponderían a una interrupción del habla. Los trastornos transitorios de algunos días de duración corresponderían a una afenia y mutismo. Los trastornos más o menos permanentes corresponderían a una anomia y disminución de la iniciativa verbal y fluidez verbal. Y acá se encuentra el síndrome de afasia transcortical motriz. Y también se encuentra la apraxia ideomotora bilateral, que tiene un rol más secundario. Por otro lado, tenemos los trastornos del control motor en zonas bilaterales. Tenemos el síndrome de mutismo akinético,
el cual corresponde a una ausencia casi total de todo movimiento voluntario o iniciativa motora y un mutismo con preservación de la alerta. Y también en esta zona se produce la apraxia de la marcha, que es la pérdida de la capacidad de caminar no atribuible a un déficit motor o a síntomas o a un síntoma atáxico. También tenemos una lesión del córtex motor localizada en la convexidad de los hemisferios, que es del córtex premotor, localizada en la convexidad de los hemisferios, que producen trastornos de la motricidad compleja o incapacidad de realizar acciones secuenciales, pérdida de los automatismos de los actores motores complejos y el reflejo de aprehensión, que es la flexión refleja e inevitable de los dedos en respuesta a un estímulo táctil que se mueve en la palma de la mano. Eso por este lado de los síntomas del córtex premotor en la convexidad de los hemisferios. También tenemos el trastorno motor de la cara medial, la cual sería el déficit motor de predominio celular, y este quiere decir que se produce una incoordinación motriz, que movimientos simultáneos de las manos parética y sana provocan una disminución de los movimientos de la mano sana. Y por último, en los trastornos del control motor se produce la conocida lesiones en el área de Broca, que produciría el síndrome de la afasia de Broca, que es un déficit que varía en severidad entre mutismos, emisión de algunas estereotipias verbales o la emisión de algunas palabras o frases cortas constituidas únicamente de sustantivos, sin palabras gramaticales. Es un trastorno de la escritura y de la lectura en voz alta, y también se afecta mucho más la comprensión lectora que la comprensión auditiva. Eso por el lado de los trastornos del control motor. También tenemos los trastornos cognitivos. Estos son, en primer lugar, el trastorno en la planificación. Y esto corresponde a una dificultad para planificar y llevar a cabo acciones que impliquen muchos pasos. Tenemos un trastorno en la organización de las acciones, que implica, al momento de realizar una acción, sus síntomas son omisión de pasos, inversión de pasos, perseveraciones, confusiones y sustituciones en el uso de objetos, errores espaciales en el uso de objetos, no respetar objetivos de las acciones, interrupción de las tareas en curso. También tenemos el trastorno en la capacidad de resolución de problemas, que los síntomas se observan cuando se le pide a los pacientes resolver problemas aritméticos. Por otro lado, tenemos las perseveraciones y distractibilidad, que corresponden a perseveraciones numerosas y variadas y gran distractibilidad en diferentes acciones. Y por último tenemos los trastornos del lenguaje, que son dos tipos. En primer lugar, la disminución de la iniciativa verbal o afasia dinámica, y en segundo lugar, trastornos en la formulación del lenguaje, que se manifiesta en el discurso, entre otros. Por otro lado, tenemos el trastorno de la memoria, que se divide en trastornos de la memoria a largo plazo y los trastornos de la memoria a corto plazo o memoria de trabajo. En primer lugar, los trastornos de la memoria a largo plazo, los pacientes preservan la capacidad de almacenar nueva información, pero tienen dificultades para recuperarla. El reconocimiento es superior a la capacidad de evocación. Déficits importantes en la memoria contextual y de la memoria de la fuente. Y hay déficits importantes también en la memoria autobiográfica, secundarios a lesiones prefrontales derechas y el polo frontal. Hay una amnesia integral retrógrada que alude a eventos que se refieren a ellos mismos y tienen dificultades para formar nuevos recuerdos que los atañen. Y hay falsos reconocimientos, confabulaciones y síndromes reduplicativos. Y por otro lado, los trastornos de la memoria del trabajo, se produce un déficit en tareas que requieren controlar, manipular la información mantenida en tiempo real. Eso por el lado de los trastornos de memoria a largo plazo y de la memoria de trabajo o de corto plazo. Terminados los trastornos cognitivos, nos referiremos a los trastornos del comportamiento, que se dividen en dos. El síndrome pseudodepresivo, que sus síntomas serían la reducción de la actividad de la iniciativa y de la motivación, el lentecimiento, dificultades para mantenerse en una tarea y ánimo de aspecto pseudodepresivo, pero sin la evidencia subjetiva dolorosa de los depresivos. Y también está el síndrome pseudopsicopático, que es desinhibición importante, falta de empatía, irritabilidad, disminución de la capacidad introspectiva y humor maniático y eufórico. Por el lado de las lesiones del lóbulo occipital, tenemos los defectos en los campos visuales, la ceguera cortical, que corresponde a una pérdida de la visión en la totalidad del campo visuales, la visión residual, que es la existencia de capacidades visuales residuales en el campo ciego, de las cuales los pacientes no están conscientes.
En esta, los pacientes logran adivinar con resultados superiores al azar la dirección del movimiento, el color y la forma de objetos presentados en el campo ciego, y el gesto de mención de objetos se ajusta a la forma y tamaño de estos. Por otro lado, tenemos anormalidades en la visión para el color de origen central, que se dividen en la disomatopsia y acromatopsia y la anome para el color. La disomatopsia y acromatopsia sería un trastorno adquirido de la percepción de los colores que compromete la totalidad o un segmento del campo visual. Y la anome para el color sería la incapacidad para nombrar colores o para señalarlos cuando se le nombra, en ausencia de un defecto de percepción de color o un trastorno de lenguaje. Esos serían sus síntomas. Por otro lado, tenemos ilusiones y alucinaciones visuales, las cuales sería una transformación de un estímulo visual externo, por el lado de las ilusiones, y que se manifestarían síntomas como perseveración visual, que es persistencia de una imagen visual en ausencia del estímulo, y dismorfopsias, que es transformación de imágenes en el tamaño, forma, posición, eje, movimiento, color. Y las alucinaciones serían pacientes con imágenes no existentes en el mundo externo, que se ven manifestadas a través de sensaciones no elaboradas, tales como destellos de luz, líneas o formas simples. Que eso sería lo simple, y lo complejo sería la percepción de imágenes de caras, personas, números, animales, etc. Ahora, trastornos de la percepción de los movimientos, los cuales se manifiestan a través de estos síntomas. Déficit específico para los movimientos y no presenta dificultades para reconocer el color, forma o profundidad. Por último, tenemos a las agnosias visuales, que se dividen en 4. Agnosia visual. La agnosia, en primer lugar, son un trastorno en la identificación visual no atribuible a un problema perceptivo visual ni a un déficit de denominación de objetos. Y dentro de esto están la agnosia visual de objetos, que dificultan en identificar objetos, la prosopagnosia, que es el trastorno específico en el reconocimiento de caras de personas, alexia sinagrafia, incapacidad de leer incluso palabras que acaban de escribir, y la agnosia del paisaje, dificultad para reconocer elementos del entorno o señales fundamentales para la orientación espacial. Hay una dificultad para reconocer y encontrar el camino en ambientes familiares y nuevos también. En el caso de los síndromes del lóbulo parietal, estos se dividen en dos: en el anterior y el posterior. En el caso del anterior, tenemos una pérdida de la sensibilidad de tipo cortical en primera instancia, la cual se manifiesta a través de una pérdida de sensibilidad táctil de tipo discriminativa, un deterioro de la percepción espacial táctil y un déficit de la sensibilidad propioceptiva y ataxias parietales. En segundo lugar, tenemos una agnosia táctil, la cual consiste en un trastorno en el reconocimiento táctil de objetos. En tercer lugar, tenemos una extinción táctil y negligencia. La extinción táctil consistiría en que los pacientes no perciben estímulos simultáneos en el lado contralateral, y la negligencia consiste en que un estímulo aislado ampliado al hemicuerpo contralesional no es percibido. Por otro lado, tenemos los trastornos motores, el cual consiste en la ataxia parietal, que corresponde a que no se dirige la mano de manera adecuada y los pacientes pasan por el lado del objeto. Por el lado de la división de las lesiones del lóbulo parietal posterior se encuentran las desórdenes de la visión en primera instancia, las cuales se manifiestan a través de defectos del campo visual, trastorno en la localización espacial y desorientación espacial, trastorno en la percepción de la profundidad y ejes espaciales, y apraxia constructiva. Los trastornos en la localización espacial y desorientación espacial consisten en un déficit en la localización de puntos aislados y una dificultad para ubicar la posición de objetos situados en el espacio peripersonal. En tercer lugar, tenemos el trastorno de la percepción de la profundidad y ejes espaciales, que se manifestaría en que los pacientes solo ven planos o en dos dimensiones y hay una sub- o sobreestimación de las distancias, además de dificultades para ver los ejes espaciales. Y por último, la apraxia constructiva consistiría en una alteración de la capacidad de construir. En segundo lugar, se encuentran los desórdenes de la atención visual, en lo cual está la extinción visual y la negligencia espacial. La primera es que consiste en que los pacientes perciben los estímulos visuales cuando son presentados aisladamente en el hemicampo visual contralateral, pero frente a estímulos simultáneos en los dos hemicampos
solo reportan el estímulo ipsilesional. Y por otro lado, la negligencia visual o espacial consiste en una omisión de estímulos visuales presentados en el espacio contralesional. Por otro lado tenemos la simultagnosia dorsal, que consiste en un trastorno en que elementos aislados de una escena son mejor percibidos que la totalidad de la escena. En tercer lugar, de esta división de lóbulo parietal posterior, se encuentran los trastornos del control motor, que tenemos las apraxias, que es un trastorno de la capacidad de realizar gestos, y la ataxia óptica, que es un trastorno de los movimientos hacia un blanco guiados por la visión. Y hay de dos tipos. La ataxia de campo, que consiste en un trastorno de los movimientos realizados con cualquiera de las dos manos dirigidas hacia blancos situados en el campo visual contralateral de la lesión, y la ataxia de mano, que consiste en un trastorno de los movimientos dirigidos hacia un blanco visual realizados con la mano contralateral de la lesión independiente de la ubicación del blanco visual. Y en tercer lugar tenemos la parálisis cíclica de la mirada y la apraxia ocular. La primera sería un trastorno en la capacidad de dirigir la mirada hacia un blanco visual, que también correspondería a un déficit en el de darse cuenta de la existencia de más de un objeto, y la apraxia ocular sería un trastorno del control voluntario de la mirada. Por otro lado, tenemos el trastorno del esquema corporal, los cuales son tres. En primer lugar, sería la autotopognosia, que es la incapacidad para identificar segmentos del propio cuerpo o de una imagen de un cuerpo. La agnosia digital, que sería un trastorno en la localización de los dedos. Y la desorientación derecha-izquierda, que consistiría en una dificultad para identificar la izquierda y la derecha de su propio cuerpo y en otros. Y cabe decir de manera general que estos trastornos serían desórdenes relacionados con la representación y localización espacial del cuerpo. Y por último tenemos el trastorno del lenguaje y del cálculo, los cuales se dividen en tres también. La alexia, que sería que coexiste con una acalculia y un trastorno del lenguaje de intensidad variable. La grafia, que es un trastorno adquirido de la escritura y se divide en apráxica y espacial o visoespacial. Y por último tenemos el cálculo, que sería un cálculo espacial que consistiría en defecto en la ordenación de los números en el espacio, y una calculia primaria o pérdida de la capacidad de hacer operaciones matemáticas.